Hola, buen día, ¿cómo le va? Por 60 minutos el Ministerio Tiempo de Victoria para llevarle una palabra que esta mañana es exacta para su vida. Es una palabra que quiero compartir con ustedes en estos 60 minutos. Está tomada de un trabajo de un siervo de Dios, un excelente trabajo. Y que yo le puse un título que de pronto se puede emparentar con una festividad hebrea, pero que no tiene nada que ver. El Día del Perdón. Hermana, hermano, a vos te estoy hablando. Hoy para vos es el Día del Perdón. ¿Podés decir por fe amén? ¿Tenés una Biblia a mano? Y si no, anotá las citas. O pedime el cassette, como hace siempre. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 11. Ahí vamos a comenzar. Apocalipsis 12, verso 11. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Escucha bien los tres componentes de la victoria, porque esta es una victoria. El primero es inamovible, porque es perfecto. La sangre de Cristo. Eso nos da acceso a la familia de Dios y derecho a todas las promesas que están en la Biblia. El diablo no va a atacar ese primer componente porque es perfecto. La sangre de Cristo le costó todo a él. Pero es el segundo el que él ataca. Dice que para que la cosa funcione, para que la cosa ande, a la sangre de Cristo hay que agregarle la palabra de nuestro testimonio. No nuestro testimonio, Eso solo no alcanza. Es la palabra. Es decirle al diablo en la nariz, en la cara, lo que vos me estás diciendo es una mentira. Porque por la sangre de Cristo, y entonces ahí declarar la verdad. ¿Te das cuenta? ¿O voy muy rápido? Y tercero, hay que morir a la carne, menospreciar la vida y decir como dicen en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en el poder del Hijo de Dios, que murió y se entregó por mí. Quizá toda esta semana el diablo te ha estado mintiendo, hermana, hermano. ¿Qué te dice? Te dice, por ejemplo, tu marido no se va a convertir, tus hijos no van a volver al Señor, tu empresa o tu negocio te va a ir mal, o a lo mejor vas a perder tu trabajo, tu iglesia no va a crecer, esto se va a poner cada vez peor. ¿Viste cómo está el ambiente, no? Vos encendés el televisor y el mensaje es ese. Son mentiras. Y a veces miente tanto que comenzamos a creer parte de la mentira. Pero la Biblia dice que la manera de derrotarlo a él es, después de saber lo que la sangre nos dio, decirle la palabra de nuestro testimonio y decirle, no es verdad que mi familia no va a venir a Cristo, porque escrito está que si yo creyere en el Señor, yo y toda mi casa seremos salvos. No es verdad que no voy a tener para vivir, porque escrito está que Dios me da el pan cotidiano. Y así en todo, hablándole la verdad en la cara, dice que lo derrotamos. Pero es necesario que nos fijemos muy bien
cómo oramos. Y mucho más si dentro de esa oración vamos a cantarle 4 frescas al diablo. Mira, decía un predicador, no seamos como un policía afeminado que dice, ay, señor diablo, lamento decirle esto. No. En el nombre del Señor, con autoridad. No a los gritos. Viste que a veces se grita, el diablo no se va a los gritos. Se va con autoridad. Diciendo quiénes somos. Y rompiendo el poder del diablo. Y siendo usados por el poder de Dios como canal para aquellos que están más bajos o más desinflados. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 1, dice, así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Mira, yo quisiera que en esta mañana vos le pidas al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, que nos enseñe. Si vos todavía estás dudando de hombres, ministerios o revelaciones de hace poco o mucho tiempo atrás, mira, si vos querés no le digas bienvenido Espíritu Santo, no le digas buenos días Espíritu Santo, pero decile a ese maestro algo como para que él sepa que vos también amás, creés y confías en la que hemos dado en llamar tercera persona de la Trinidad. ¿Sí? Ora para que esta palabra y esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Pero recordá algo muy importante. Yo no soy tu maestro. El Espíritu Santo es tu maestro. Nosotros, yo incluso, apenas somos ayudantes. Ahora bien, yendo al texto, nos dice que no recibamos la gracia de Dios en vano. ¿Qué quiere decir esto? Mira, para muchos que creen fielmente que la gracia de Dios no se puede resistir, ¿cómo se entiende entonces que podemos recibirla en vano? Esto es lo que se puede entender, fíjate. El diablo tiene como arma el pecado, y él cree que mientras más se usa el pecado, más gana. Pero él no entiende que cuando el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. O sea que Dios lo deja alejarse, ir adelante, para después ganarle con la gracia. Dios da gracia y el diablo no puede frenar que Dios dé gracia. Pero lo que el diablo sí puede hacer después que Dios te la dio, después que Dios te la dio, es decirte, ah, ¿la recibiste? ¡Qué bien! ¡Qué bárbaro! ¿Eh? Pero para esto no sirve, ¿viste? No le creas. No le creas. Por eso hay muchos creyentes que reciben la gracia, que dicho sea de paso no viene en paquetito ni en bolsita, sino global, y no pueden disfrutarla porque le creen al diablo cuando él les dice que esa gracia es buena, por ejemplo, para ir al cielo, porque así está escrito, pero que no es útil para hoy, y que vas a tener que estar en una especie de infierno permanente hasta que el gran día llegue. Dios te da una gracia plena y entera. El diablo te la fracciona. Él te dice, para esto sí, para aquello no. Miente. Miente. Entonces, aunque la hemos recibido, la recibimos en vano. Porque es como si, como si vos te estuvieras muriendo de pulmonía. Este era un ejemplo que se daba. Y te quedan 2 días, tus pulmones están tomados, y a menos que tomes un buen antibiótico no vas a salir. Y alguien viene y te da un frasco de antibióticos que son correctos para ese diagnóstico. Vos lo recibís al frasco con antibiótico, lo pones en la mesita de luz, pero no lo tomás. Entonces a los 2 días te morís. Recibiste el antibiótico en vano. Lo tenías allí,
pero no lo tomaste. Podemos recibir la gracia de Dios en vano. Esto es lo que ocurre aquí. Y una de las áreas donde la gracia de Dios es tomada en vano es en el área de los pecados que otros cometen contra nosotros. Casi todos nos creemos, y ojalá que todos, que el pecado que yo cometo, cuando yo me arrepiento, Dios lo perdona. Perdona el pecado y limpia la maldad. Eso está clarito como el agua, ¿eh? Pero donde tenemos dificultad en creer es en que si otra persona peca contra mí, a menos que esa persona se arrepienta, yo estoy como condenado a vivir perpetuamente con esa carga y sus consecuencias. Así encontramos entonces que hay mujeres cuyos maridos las han engañado y como ellos no se han arrepentido de ese pecado, están convencidas que ese matrimonio ya no puede ser restaurado. O hay hijos que se han apartado y han traicionado a los padres y dicen, bueno, pero hasta que él no vuelva al Señor, y no nos damos cuenta que la gracia que Dios nos ha dado es más que suficiente para revertir el proceso gangrenoso que inició el pecado, y nos entregamos diciendo, bueno, en los pecados que yo cometo yo pido perdón, pero en el que cometen los otros lo único que puedo hacer es orar para que se arrepientan. Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto tengo que vivir las consecuencias. Es por eso que el diablo procura, en lo más temprano de nuestro caminar con Cristo, de lastimarnos dura y cruelmente por medio de alguien a quien amamos o respetamos, pues una madre, un padre, un abuelo, un pastor, un líder espiritual, porque cuando nos lastima temprano, esa lastimadura nos marca para el resto de la vida. Si no entendemos que tenemos el poder de tornar lo malo en bueno, ahí está el punto, anótalo, tenemos el poder de tornar lo malo en bueno. Anda tomando nota porque esto tiene que ver con vos. Esto no es teología, esto es tu vida. Esas lastimaduras se repiten permanentemente. Hay un pastor que dice que estaba escuchando el relato, la pena de un viejito, de un anciano, por un problema que él había vivido, y en un momento dado le preguntó cuánto tiempo hacía que había ocurrido ese asunto, ¿no? ¿Sabe qué le contestó? 50 años. Todavía estaba cautivo, porque la maldad y el enojo, cuando nos hieren, hace que nos enojemos mucho y que nos amarguemos muchísimo. Se repite permanentemente eso. Ahora yo te hago una pregunta. Por favor, a tu corazón, no a tu estructura. ¿Alguna vez alguien te lastimó profundamente? Sí, ya sé. Es una pregunta retonta. Tonta y retonta. Hay un montón de ustedes que ahora mismo saldrían volando para la radio, se sentarían aquí en este estudio, enfrente mío y de este micrófono, y no les alcanzaría lo que queda de este espacio para contármelo, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ya que te acordaste tan rápido y con tanta claridad de ese asunto, supongo que debe ser porque te pasó esta mañana temprano, o a más tardar te pasó ayer. No, pasó hace mucho tiempo, pero pasa todos los días, porque todos los días nos acordamos, y es como si todos los días nos hicieran lo mismo. Y a menos que la gracia de Dios revierta eso, vamos a vivir en un infierno. El hermano que trajo esta palabra contaba que dice que había una mujer que todos los días
o mejor dicho, todas las madrugadas, a las 2 de la madrugada, lo despertaba el marido. Viejo, viejo, viejo. ¿Qué pasa? Vivían en una casa de 2 pisos, ellos dormían en el dormitorio de arriba, ¿no? Anda gente abajo. Bueno, el hombre se levantaba, agarraba un palo, lo que tenía a mano bajaba, no había nada. Todas las noches, 20 años. Una noche, una madrugada, otra vez, viejo, viejo, viejo. ¿Qué pasa? Anda gente abajo. Se baja el marido y efectivamente ese día sí encuentra a alguien que intentaba robarlo. Bueno, se armó un batú, que vino la policía, no sé cómo se solucionó. Cuando volvió le dijo, bueno, al fin se ha hecho verdad lo que vos pensabas. Esta noche, en serio, andaba alguien tratando de robar. Sí, el robo se produjo o intentó producirse esa noche, pero la mujer había sido robada 20 años seguidos, todas las noches. ¿Me entendés? Por eso, hermano, deja que el Espíritu te influya esperanza en esta mañana, que eso, que te ha estado atormentando por tantos años, hoy se termine. Hoy Dios va a tomar eso terrible y lo va a convertir en una bendición. ¿Vos podés creerlo? Si lo podés creer, tenés más de la mitad de la batalla ganada. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Atención, Yo te hago una pregunta ahora, que tiene que ver con esta palabra. ¿En qué momento de tu vida comenzaron las cosas nuevas? Si la respuesta que estás pensando es en el momento de mi conversión, tengo que decirte que entonces has recibido la gracia de Dios en vano. ¡Ay! Que te pegó, primero me pegó a mí. Sí, porque cuando uno cree que las cosas nuevas empiezan desde el momento de la conversión para adelante, tiene un problema muy serio con el pasado. Y vive diciendo más o menos cosas como estas, así. Ojalá hubiera conocido a Cristo 20 años antes. O, desde que lo conocí todo es maravilloso, pero antes de conocerlo mi vida estuvo marcada de pecado. Ahora, lo nuevo que es hermoso, está creciendo a la sombra de lo viejo que es odioso. Y entonces, en una mano, es como si tuviéramos una bolsa de cosas nuevas que le mostramos a todos. Miren lo que Cristo me dio. Y en la otra, tratamos de esconder una bolsa con las cosas viejas que no queremos que nadie se entere. Ay, que no vayan a saber en la iglesia que yo antes. Ahí sí se entera el pastor que antes. Hay gente a la cual Dios ha llamado al ministerio y la ha ungido, pero dice, yo haría eso de 1000 amores, pero no puedo por mi pasado, ¿viste? O si no, dice, yo no puedo hacer eso por lo que me ocurrió. O yo no puedo servir ahí porque vine al Señor pero después me aparté. Y creemos que Dios nos salvó desde un punto hacia adelante, pero la realidad es que Dios no nos salvó desde el momento de la conversión en adelante. Él salvó la totalidad de nuestra vida. Y para hacer eso, hay que ir a esa fracción de segundo donde la vida empezó. Y ese es el momento de la concepción. Ni siquiera es el del nacimiento o el de la gestación. Te estoy hablando del momento de la concepción. ¿Por qué? Porque en el momento de la concepción, cuando nuestra carne empieza a formarse embriónicamente, es cuando comienzan las cosas viejas. Mira, hay gente que experimenta rechazo. Se sienten rechazados. Entonces buscan causas. Pues el padre, la madre,
tío, abuelo, nada. No pueden sentirse aceptados. La pregunta que se hace entonces es: ¿vos sos el fruto de un embarazo buscado? ¿Esperado? Y ahí viene el drama. Muchas veces se dan respuestas como estas. Mira, yo soy hijo de madre soltera, soy hijo de una relación adúltera o clandestina, soy hijo de una mujer que ejercía la prostitución, yo soy hijo de una fornicación, de la hipocresía. Entonces, ¿qué pasó? Es probable que cuando ese bebé, completo, pero sin desarrollarse, estaba en el vientre de la mamá, 2 o 3 semanas de edad, la mamá dijo algo así: ojalá que no esté embarazada, odiaría estar embarazada, no quiero un bebé ahora, si es que está allí, ojalá lo pierda. Y aunque nunca le vio la cara todavía, ya fue canal de la primera mala obra. Y si esa persona se convierte a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años, y las obras nuevas empiezan de ahí para adelante, va a vivir toda la vida en un espíritu de rechazo, porque la gracia de Dios, que era suficiente para restaurar eso, Él no la deja volver para atrás. ¿Te das cuenta? Escuchá al Espíritu Santo. La gracia de Dios entró a tu vida en el momento de la conversión, a cualquier edad que ella se haya decidido, es cierto, pero ni bien entró, hizo un giro y se fue hasta el mismo comienzo de tu vida, tomando cada cosa vieja y convirtiéndola en una cosa nueva. Ahora vamos a ver, un segundo antes de la conversión, te pregunto, ¿qué porcentaje de cosas son viejas en tu corazón? 100%, todas. Ahora, ¿de dónde salieron las cosas nuevas? Aquí va la buena noticia. Escuchá al Espíritu Santo. De las cosas viejas, que al envolverle gracia, Dios las convierte en cosas nuevas. ¿Lo podés entender? El principio, el eje aquí es que lo que el diablo planeó para mal, Dios pasa a usarlo para bien. Que lo más terrible que te ocurrió o que hiciste va a ser, cuando sea envuelto por la gracia de Dios, lo más precioso para tu vida, una vez que le apliques, te repito, la gracia de Dios. Te doy un ejemplo. Pablo era el perseguidor de la iglesia. Ese era su pecado mayor. Ahora, cuando la gracia de Dios lo toca, Saulo, el perseguidor, se convierte en Pablo, el edificador. Ahora, ¿de dónde salió el edificador? Del celo del destructor, porque la gracia de Dios lo envolvió. Deja que el Espíritu quite un poco la anestesia de esa cosa terrible que vos hiciste o que te hicieron. De eso justito, eso que no querés acordarte y eso que ni siquiera querés pensar. De eso que has estado guardando, protegiendo, mientras decís o pensás, yo de eso no quiero hablar. Yo de eso no quiero hablar. Déjala ahí, a la vista ahora. Y a la luz del Espíritu, mírala. Eso tan terrible que te hicieron, o que vos hiciste, hoy, le vas a aplicar gracia y va a pasar a ser una bendición. ¿Lo podés creer? Ahora, ¿por qué no entendemos esto? Porque somos individualistas en lugar de ser colectivistas en nuestra manera de pensar. Yo te aviso que en la Biblia
hay muy pocos versículos dirigidos a una sola persona. La gran mayoría de los versículos están dirigidos a un pueblo, a un grupo. Entonces, cuando Pablo le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo, y tú y toda tu casa serán salvos, nosotros creemos que el carcelero creyó, que fue salvo, y que mientras caminaba para la casa le iba diciendo, bueno, mira, Pablo, ahora si le vas a hablar del Evangelio a mi mujer, trata de agarrarla por el lado de los chicos, ¿viste? Porque ahí se va a... ¡No! En el momento en que el carcelero creyó, toda la familia fue salva. Dios opera colectivamente, en muchas cosas, ¿eh? A veces, entre paréntesis, Dios ha enjuiciado y de hecho castigado, o bendecido a toda una nación, a toda una tribu, o a toda una familia, por el pecado o por la obediencia de una persona. No importa cómo está tu iglesia, cómo estás vos. Porque Dios puede bendecir tu iglesia como quiera que esté si vos estás en obediencia. Tu iglesia puede andar en las nubes de la victoria, pero si vos estás en pecado, puede recibir juicio. Ojo, mariposa. Entonces, como no entendemos esto, porque nuestra teología occidental, individualista, nos ha dicho muy acentuadamente que tiene que ser una decisión personal, lo cual es verdad, pero no es toda la verdad. Yo cuando recibí la gracia, puedo ser el conducto de la gracia para tocar a todo el grupo familiar o social del cual formo parte. Entonces nos limitamos y decimos, yo me salvé, gracias a Dios, voy al cielo y ahora estoy orando para que los otros se arrepientan y el día que se arrepientan van a arreglar este asunto. No, eso no toma en cuenta la dinámica del pecado y de la gracia, hermana. El pecado es corporativo o colectivo en sus consecuencias. Una persona lo comete, muchas sufren las consecuencias. Un hombre comete adulterio. Sí, el hombre comete adulterio. Sufre el cónyuge, o sea, la mujer. Sufren los padres de él y los padres de ella, o sea, los suegros. Sufren los hijos, los hermanos de la iglesia si es creyente, toda una congregación, un ministerio. El pecado de uno sacude, salpica a muchos. Ahora, si el remedio de Dios para el pecado es la gracia, tiene que ser corporativo, tiene que ser colectivo también. Entonces sí es efectivo en sus beneficios. De forma que cuando el pecador se arrepiente, Dios no solamente lo perdona del pecado, sino que también lo limpia de toda la maldad que desparramó a otros con ese pecado. Cuando Dios te salvó a vos, Él quiso salvarte a vos y por medio tuyo ser un conductor para bendecir a todos los que te maldijeron con algún pecado o con alguna actitud terrible. Algunos dirán, bueno, hermano, pero así es fácil. ¿Por qué duele tanto entonces? ¿Por qué, si pasó hace tanto tiempo, no me lo puedo quitar de encima? La razón para eso es, y tengo que decir esto con cariño porque no quiero herir, pero sin ningún tipo de vacilación porque tampoco puedo engañar. La razón para eso es que ese pecado que ocurrió hace tanto tiempo duele todavía porque no le aplicaste gracia. Y un pecado al cual no se le aplicó gracia es activo en vez de pasivo, y la paga del pecado es muerte. Vos me podés decir, bueno, pero de ese pecado se tiene que arrepentir el que lo cometió, si es otro. Sí, de última sí, pero en el aspecto en que te tocó o te rozó a vos, vos tenés el privilegio de remitir ese pecado. Y eso se hace viendo a esa persona no en la carne, sino en Cristo. 2 Corintios 5:16, 2 Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, está clarito. Voy al corte. 49 70 70. Yo sé que esta palabra es para vos esta mañana, pero no me llaméis para buscar aconsejamiento.
El ministerio que el Señor puso en mis manos es el de la enseñanza. Vos tenés un pastor, tenés una unción pastoral cerca, a la cual acudir para aconsejamiento. Pero Dios te está hablando para que te sacudas y para que aprendas a usar su gracia. Ese es el mensaje, pero tomalo en el nombre de Jesús. Te mando que lo tomes, porque es para tu vida, no es para la de los demás. Ya vuelvo. Ahora, ¿qué quiere decir esto que leíamos recién en 2 Corintios 5:16, que dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así? Pablo dice, yo cuando veo a una persona, no lo veo como un pecador, perdido, perverso, un asesino. Lo veo como alguien que en Cristo está perdonado, pero que todavía no lo sabe. Ahora vamos a ver el caso de aquel que te hizo tanto daño. ¿Cómo fue? ¿Alguien que te violó? ¿Alguien que te engañó? ¿Alguien que te robó? Ese pecado está activo en el sentido de que esa persona no se arrepintió. Pero también está activo en el sentido de que vos no lo has perdonado. Y la razón por la cual no podemos perdonar es porque el diablo nos está diciendo, no podés perdonarlo hasta que él no se arrepienta, lo cual es una mentira. Porque el pecado que te cometió a vos, a ese solo vos lo podés perdonar. Pero la otra causa es que lo vemos en la carne y no en Cristo. En Cristo ese pecado ya está perdonado. Y si uno puede verlo en Cristo, puede verlo perdonado. Un ejemplo. Escuchad, ese también era dado por un hermano. Es divino el ejemplo. Un hombre va con su familia en un auto, una autopista. Entonces la menor de las nenas, tiene 3, de pronto da un grito. ¡Papá, hay una abeja dentro del auto! ¿Una abeja? Pues nunca se te metió una abeja dentro del auto. Es de terror. Bueno, me va a picar. Entonces el padre, ¿qué hace? Empieza a manejar con un ojo en la calle, en la ruta, y el otro ojo en la abeja. Hasta que por allí le da un manotazo y la agarra. Obvio, cuando la agarra, la abeja lo pica. Se muerde los labios porque la cosa duele, ¿viste? No es joroba una picadura de abeja. Pero tomándola por una alita, se la muestra a la nena. Entonces la nena sigue gritando, sacala, me va a picar. Entonces el padre le dice, no, ya no te puede picar a vos, porque ya me picó a mí. Hermana, ese pecado atroz, terrible, que una vez se cometió contra vos, es una abeja que ya picó a Cristo. Ya lo llevó él. No te puede volver a picar a vos. De manera que vos ahora podés ver a esa persona y dejar que la gracia de Dios entre en tu vida, visite tu pasado y toque a cada persona, a cada individuo, y que vos diga, Padre, los perdono y los bendigo, y al hacer eso desactivás el pecado, y el pecado deja de ser de muerte y pasa a ser vida, porque el pecado, cuando se encuentra con la gracia, se convierte en una bendición. Ejemplo número 1. Hoy en día tenemos cruces por todos lados. No te hablo de los cementerios ni de la boleta del PRODE. Tenemos cruces por todos lados. Las llevamos en el cuello, las imprimimos en la Biblia, las colgamos en la pared, las ponemos arriba del templo. Ahora, antes que Cristo muriera, nadie le regalaba una cruz a nadie, porque una cruz era un símbolo de maldición. Y entonces, ¿por qué ahora es un símbolo de bendición? Porque el pecado más horrendo jamás cometido en esta tierra fue cometido usando una cruz. Cuando lo peor del mundo, con lo peor del infierno, crucificó lo mejor del cielo en la cruz,
Y cuando ese pecado se materializó y se convirtió en el peor y más grande de todos, Jesús aplicó gracia y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la cruz, que era una maldición, pasó a ser una bendición. Él convirtió la maldición en bendición al aplicarle la gracia. Deja que el Espíritu te hable esta mañana. Deja que el Espíritu te abra los ojos, que la gracia no es sosa, ni floja, ni algo que se derrite. La gracia es el arma más poderosa que el hombre y la mujer tienen sobre la tierra. La gracia vence la maldad. Otorgar gracia no es aguantar, es cambiar. En Colosenses 2:14 dice que Jesús, estando colgado en la cruz, anuló el acta de los decretos que el diablo tenía con nosotros. Entonces el diablo lo atacaba y le decía: vos no podés hacer eso. Que no puedo, mira. Y lo clava en la cruz y derrama la sangre y escribe: perdonados. Y el diablo le dice: vos no podés hacer eso, va en contra de los reglamentos. Entonces Dios desde el cielo habló y dijo: acabo de cambiar los reglamentos. ¡Aleluya! Entonces el diablo dijo: ¿qué nuevo reglamento es ese? Se llama gracia. Y yo como nunca supe nada, porque estaba escondida en Cristo, mi unigénito Hijo, y estaba esperando que lo colgaras en la cruz y cortaras el costado y fluyera la sangre del Hijo Santo de Dios. Y cuando la sangre del Hijo Santo de Dios fluyó, pagó el precio por los pecados y ahora son míos, no tuyos. Deja que el Espíritu Santo te hable. Que esto no se trata de aguantar y ver qué pasa. Esto se trata de darle una patada en los dientes al diablo. Esto se trata de tomar la maldad que se ha hecho contra vos y transformarla en bendición, golpeando a aquel que nos ha engañado. Cristo lo hizo en la cruz. Yo sé lo que estás pensando, ¿eh? Teológicamente estoy totalmente de acuerdo, pero yo soy solamente un ser humano. Sí, eso estás pensando. En Hechos, capítulo 7, versos 37 en adelante, hay una historia que vos seguramente conoces de memoria. Un joven llamado Esteban, predicando, lleno del Espíritu Santo, su rostro dice como el rostro de un ángel, y él mira para arriba y ve los cielos abiertos, y ve al Padre y ve al Hijo, pero la multitud no quiere escuchar, y decide pecar contra él. Se cubren, se tapan los oídos, y lo atacan, y lo empujan, y él cae por un precipicio. Y cae al fondo, y cuando mira para arriba, ve a un hombre totalmente endemoniado, un tipo de nombre Saulo, de la ciudad de Tarso, que le está vociferando a todo el mundo: agarren la piedra más grande y mátenlo como una víbora, como un gusano. Y cada vez que Esteban mira para arriba, ve el odio, el pecado, y las piedras que le rompen los huesos, que le quiebran las costillas, que le perforan los pulmones, y comienza a ahogarse en su propia sangre. Pero cuando mira para arriba, ve los cielos abiertos. Pero Jesús no está sentado a la diestra del Padre intercediendo, está de pie. Muchos teólogos interpretan esto como una posición de juicio, porque Israel estaba cometiendo el pecado imperdonable. ¿Sabes cuál era? Estaba rechazando el Espíritu Santo. Y cuando ve tanto pecado, Esteban no se aguanta y con el último hálito de vida dice: Padre, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Entonces, envuelve gracia. 2 capítulos más tarde, Saulo de Tarso se convierte en Pablo de Antioquía. Nadie lo guía al Señor, ¿eh? Nadie ora por él, no viene ningún evangelista y planta una carpa. Ya lo hizo Esteban.
cuando Él lo cubre con la gracia. Por eso se convierte Pablo, porque es envuelto con la gracia de la oración de Esteban. Deja que Dios te hable ahora. Deja que el Espíritu te convenza que ese Saulo de Tarso que te está torturando, que te está persiguiendo, que te ataca, que te deprime y que hace que digas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese Saulo hoy se va a convertir en Pablo de Antioquía. Hoy, no mañana ni esta noche, hoy. Porque vos tenés en tus manos el poder de poder convertir el pecado en un trofeo de la gracia de Dios. Cuando vivimos una experiencia dolorosa, generalmente nos formulamos una pregunta: ¿por qué? Bueno, te voy a decir que esa es la pregunta favorita del diablo. Nadie te puede contestar esa pregunta, porque para hacerlo habría que ser Dios. Pero sí podés cambiarla por otra pregunta. ¿Para qué? Porque hay un propósito en la miseria que te tocó vivir, hermano. Y porque si hay un propósito, la miseria no es tan miseria. Fíjate esto. Si una mujer tiene dolor de muelas a las 2 de la madrugada, es una catástrofe. Pero si una mujer tiene dolores de parto a las 2 de la madrugada, es buena noticia. Porque mientras más fuerte y continuo es ese dolor, más se acerca el propósito de ese dolor. Deja que el Espíritu te muestre ese mal que alguien te hizo, o que vos hiciste, o que vos te hiciste a vos mismo, y que hoy le apliques la gracia de Dios. Vos me podés decir que no funciona, es cierto, que ya estuvieron orando por vos, que te impusieron las manos, que te revolcaste, que te caíste, que oraste en lengua, pero que el enojo y la bronca vuelve igual, que no se van. Yo quiero explicarte algo. Adentro tuyo hay dos redondelitos, 2 circulitos. Uno llamado emociones y el otro convicciones. Las emociones son lo que vos sentís y no tenés control sobre eso. Por eso el enojo va a volver. No lo podés controlar. Pero vos sí podés controlar lo que entra en el círculo de las convicciones. Una convicción es algo que vos creés porque Dios dice que es verdad, no por otra cosa. ¿Está? Y cuando venga el enojo, cuando el enojo venga, no lo negues, pero confesá lo que creés. Es como ir manejando por una calle de doble mano y a la noche por ahí viene una camioneta con un montón de pibes arriba, ¿viste esas que tienen faros, buscahuellas potentes? Y te meten los faros y te encandinan y no ves nada, no ves ni lo que hablas. No tenés control. Vos querés apagarlos a esos faros, pero no podés porque la camioneta de los otros. Entonces, ¿qué haces? Mirás a la derecha, buscás la línea blanca en el pavimento y te olvidás de las luces y de todo lo que viene de frente y mirando la línea manejás hasta que las luces pasan. Las luces son tus emociones. La línea blanca es lo que hoy edificas aquí. Hoy, ya, ahora. No te digo la fecha de hoy, pese a que este programa va en directo ahora, no te digo la fecha porque este cassette grabado, que muchos piden y comparten, reservan y se lo llevan, tiene que servir siempre. Entonces la fecha es la de hoy. Hoy, hermano, cuando vos estás escuchando esto. Hoy. Tomá la fecha de hoy, anotala. Y recordala siempre. Cuando esas luces lleguen, ese enojo y todo ese recuerdo, la línea blanca va a decir, tal día, de tal mes, y a tal hora, a eso yo ya lo perdoné. Amén.
Considera lo que el Espíritu está haciendo esta mañana. ¿Te das cuenta que hoy podés aplicar la gracia de Dios a tu vida o a la vida de otro? Y si la vas a aplicar, te pido que ya lo hagas. El diablo teme que vos lo hagas, pero lo vas a hacer. Toma autoridad ahora sobre todo poder del enemigo y bajo la sangre de Cristo ata a todos los demonios mentirosos y reprendelos en el nombre de Jesús. Y ahora declárate libre. Y si estás dispuesto o dispuesta a perdonar, haz lo que sientas. Arrodillate, cerrá tus ojos, agárrate de la radio, lo que tengas ganas de hacer. No busques métodos. ¿Está? Y decir algo así como: sí, Señor, yo hoy bendigo, yo hoy libero, yo hoy aplico gracia a ese terrible pecado. Y vas a sentir que de tu pecho va a subir ese dolor conocido. Déjalo. Es dolor que sube para irse, no para quedarse. Pero decí: hoy yo voy a perdonar. Hoy yo voy a perdonar. Quiero que hagamos juntos esta oración. Yo lo voy a hacer despacio. Y vos, donde estás, tomando la actitud que vos quieras, si te querés arrodillar, si te querés postrar, si querés llorar, haz lo que quieras. Por favor, ora conmigo. Padre Dios, que se sepa en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que hoy, en este día y a esta hora, yo perdono y bendigo a los que me maldijeron, a los que me abandonaron, a los que me hirieron. Que se sepa en el cielo y en la tierra, y sobre todo en el infierno, que hoy perdono, que hoy bendigo, que hoy libero, pido prosperidad y declaro que cuando el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Y soy libre, y declaro libres a los que me esclavizaron. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Lo hiciste. Si lo hiciste, estamos 1-0. Ganamos, pero nos pueden empatar. Ahora vos querés pasar a ganar 2-0. Si confesás algo con tu boca, lo sellás. Así que ahora, ni bien termine esto, busca a alguien a quien decirle: vos sabés, hoy pude perdonar a alguien que me había herido. Entonces, cuando vuelva el enojo, porque el diablo te lo va a intentar meter de nuevo, usa ese momento, el del enojo, para orar por aquella persona. Y si Satanás te joroba demasiado, decile: Satanás, no le grité, el diablo no se va con los gritos, se va con autoridad. Decirle: Satanás,
si vos insistís en hablarme de mi pasado, yo voy a hablarte de tu futuro. ¿Sabes cuál es el futuro? Porque está escrito. Y lo que está escrito se cumple porque es palabra de Dios. Si vos insistís en hablarme de mi pasado, diablo, yo voy a hablarte de tu futuro. Esta palabra ha sido para vos esta mañana. Tengo la total convicción de que el Espíritu Santo ha roto yugos del otro lado, yugos de maldad, yugos de odio. Ha roto el trabajo de espíritus de rencor, de raíces de amargura, de resentimientos, de un no poder avanzar a causa de aquello. Aquello fue. La gracia de Dios es. Hoy, ¿podés aplicar la gracia? No miréis con los ojos de la carne. Con los ojos de la carne no podemos hacer nada, porque los que nos caen antipáticos nos siguen cayendo antipáticos. Pero con los ojos del Espíritu, si le decimos, Señor, mostrame a esa persona que me hizo tanto daño, con los ojos con que vos lo ves, en algún momento Dios va a hacer que vos lo veas o la veas con los ojos que Él lo ve. Y yo no puedo dar un peso por lo que vas a sentir en ese momento. Lo primero que vas a sentir es una enorme culpa. Sino, ¿con qué derecho yo me permito odiar o tener bronca a una creación de mi Señor? Cuando Dios dijo, el hombre es mi imagen, nuestra imagen en realidad dijo, nuestra semejanza, no habló solamente de vos, hermano. También habló del que te violó, también habló del que te fue infiel, también habló del que te robó, del que te hirió, del que te defraudó, del que te dejó en la calle, del que te echó, de todo el que te hizo daño, del peor de los daños. A ese también se refería cuando dijo, es nuestra imagen y nuestra semejanza. Pero para que eso sea posible, tenés que convertirte en la Esteban o en el Esteban de este tiempo. Y decir, Padre, perdónalo. Como yo lo perdono, vos perdonalo, porque no saben lo que hace. No te asombres, qué lástima que hoy no se escribe Biblia, pero dentro de 2 capítulos, esa persona se puede convertir. Puede tener un encuentro con Cristo como el que tuvo Saulo, y pasó a ser Pablo. Pero cuando vos apliques la gracia, no antes. Lo que pasa es que vos no crees que Dios pueda moverse por tu oración. Todavía estás convencida o convencido que Dios solamente se mueve por la oración de los pastores, de los líderes, de los importantes. Dios se mueve por la oración de los que creen en Él. Y los que creen en Él son los que creen en Él. Y ni yo ni vos sabemos quiénes y cuáles son. La gracia es por fe. ¿Cómo está tu fe? Tambaleando. Y has creído mucha mentira. Cuando creemos mucha mentira del enemigo, flaquea nuestra fe. Ahora bien, pudiste perdonar, perdón, pero mi garganta es como el día, ¿viste? ¿Pudiste perdonar? ¿Te fue difícil? Estás quebrada. Estás quebrado, es lo más lógico, lo más natural que sea así. Cuando se rompe un yugo y una fortaleza de mucho tiempo, algo se hace trizas en nuestro interior. No sea cosa, hermana, que no solo hayas sido presa de ese pecado terrible que cometieron contra vos, sino que de última, sin querer, lo hayas estado usando para que la gente te tenga lástima. Y que diga, ah, esa es la hermanita que le pasó tal cosa. Con eso
Vos no vas camino a la victoria. Camino a la victoria vas con todo eso que queda sepultado, queda enterrado bajo la gracia, envuelto en la gracia. Esa porquería envuelta en gracia se transforma en bendición. Esa porquería envuelta en gracia se transforma en bendición. Si vos echás un chorro de agua fría en un plato con grasa, ves la grasa hecha un pastuche y el agua. Si vos echás un chorro de agua caliente en un plato con grasa, se limpia inmediatamente y queda un plato limpio. Para estar limpio, necesariamente hay que pasar por el fuego. Esa fue gratis, ¿eh? Para estar limpio hay que pasar por el fuego. ¿Te tocó pasar por el fuego? No es para que te sientas la peor mugre, no es para que te sientas la peor basura, es para que puedas aplicar gracia sobre eso que tanto te dolió y lo transformes en bendición. Vos a veces has dicho, yo sé que Dios tiene un ministerio para mí, pero no lo puedo ejercer a causa de aquello. ¿Sabes una cosa, hermana? Me dice el Señor que ese ministerio que Dios te dio, que ya tenés, vas a poder mecanizarlo sobre la plataforma de eso tan terrible que te pasó, cuando le apliques gracia. Ahí va a empezar a bendecir tu vida el Señor y vas a empezar a ver el resultado. Yo no puedo contarte mi testimonio porque me quedan nada más que 3 minutos y mi testimonio de vida es un poquito más largo para eso. Pero yo te puedo decir que si tengo la autoridad para estar sentado frente a este micrófono esta mañana, hablando de esto, es porque tuve que envolver con gracia mucho de lo que fue porquería alguna vez en mi vida. Por eso he sido bendecido y por eso puedo ser usado para bendición. No grites cuando el fuego te queme. Di como Esteban, perdonalos, no saben lo que están haciendo. Pero Padre, yo lo perdono, o yo la perdono, y aplico gracia sobre eso. Cuando la gracia sobreabunde sobre ese pecado que abunda, eso va a ser la plataforma de la cual va a salir el cohete, si vos querés llamarlo de alguna manera, que va a llegar a todos los lugares del universo con el bendito evangelio del reino de Dios. Porque para eso estamos acá. No para vivir en lamento tras lamento por aquello que te pasó un día. No ayer ni esta mañana. Hace 20, 30, 40, 50 años. Y que no has podido perdonar y mucho menos envolver con gracia. Oh Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias esta mañana porque este fue tu mensaje, Señor. A esta palabra la tuvo un hijo tuyo. Yo me he permitido compartir en parte esta mañana con mis hermanos lo que yo he recibido y ha sido bueno para mí, para que ellos al recibirlo por favor lo puedan usar en el nombre de Jesús, que esto haya sido de bendición y que haya llegado a cada uno de los corazones que escuchan. Hoy, ¿para cuántos habrá sido el día del perdón? Si lo fue, y no sé, mira, ahora cuando escuches la musiquita de la cortina esa que dice que Dios no te trajo hasta aquí para volver atrás y que aunque los gigantes sean gigantes, no hay que tenerles miedo. Salí saltando por el patio, contáselo al vecino, salí a la calle, llegué a la iglesia, así perdoné, soy libre, 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 libre. Y cuando seas libre, vas a haber llegado a la verdad. Y la verdad es lo que te hace libre. Amén. Dios te bendiga. Escucha. Dios no te trajo hasta aquí para que te estés lamentando. ¿Te trajo? ¿Para qué? Nunca vuelvas, ¿eh? No mires atrás. ¿A qué? A poseer. Y ya nos dio esa tierra. No te vuelvas atrás, no te vuelvas atrás. Envolvé con gracia
todo lo que tiene mugre. Envolvelo con la gracia de Dios. ¿Para qué? ¿Qué es un pecado? Esto. Es un gigante. ¿Le vas a tener miedo? Si es humano. Vos sos ciudadano del reino de Dios, que es divino. Dios te bendiga. Un beso grandote, ¿eh? Y en el nombre de Jesús, que hoy haya sido tu día del perdón. Chao, hasta el sábado.